Un saludo cordial. Bienvenidos todos a Conociendo al Salvador, un acercamiento a las Sagradas Escrituras con el fin de relacionarse más de cerca con el Señor Jesucristo y conocerlo a Él. Soy su facilitador, Julio César Labrador, y hoy continuaré hablando de algunas cosas que la Biblia dice acerca de Dios. En la charla de hoy partiremos del interrogante del episodio pasado. ¿Con quién hablaba Dios en textos como Génesis 1:26? Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O Génesis 3:22. El hombre es ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O Génesis 1:7, cuando refiriéndose a la construcción de la Torre de Babel, expresa: descendamos y confundamos su lengua. Habíamos dicho que el interlocutor o interlocutores debían poseer poder creador, capacidad de conocer el bien y el mal sin que éste lo afecte, y poder para hacer que en un instante individuos que hablaban el mismo idioma configuren diversos grupos, cada uno con un nuevo lenguaje y toda la estructura que éste comprende, y no puedan comunicarse entre ellos a menos que obviamente pertenezcan a la misma asociación idiomática. En nuestra entrega de hoy hablaremos de las personas divinas a quienes más familiarmente hemos llamado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Empecemos entonces haciéndonos algunas preguntas en cuanto a este tema. En primer lugar, ¿menciona el Antiguo Testamento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Pues bien, esa es una designación muy propia del Nuevo Testamento. En el Antiguo encontramos expresiones muy similares. Por ejemplo, Proverbios 34 nos dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si lo sabes? El texto claramente se refiere al Creador, pero añade en su última frase esa pregunta acerca de su nombre y del nombre de su Hijo. Eso sin duda es muy diciente. Por otro lado, a Dios, el Antiguo Testamento lo llama Padre en Deuteronomios 32:6, cuando hablando de la nación de Israel dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Así que la designación de una de las personas divinas como Padre es evidente. Y la mención de otro a quien se le denomina Hijo, aunque no es común en esta parte de la Biblia, también aparece. Sobre el Espíritu Santo, por su parte, el Antiguo Testamento sí es muy amplio. En el mismo comienzo de la Biblia y en Génesis se nos habla de Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y escucha, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto está en Génesis capítulo 1, versículo 3. Ciertamente aquí no se lo llama Espíritu Santo, sino Espíritu de Dios. También se lo denomina en otras partes de la Biblia Espíritu de Jehová. Pero ambas expresiones también debiéramos entenderlas como un título que se le da a una persona, obviamente, a quien llamamos el Espíritu Santo. Llama la atención que por la labor del Espíritu de Dios, algunas personas podían recibir sabiduría, como en el caso de José, según lo dice Génesis 41:38. Habilidad artesanal, como sucedió con Bezaleel, el principal constructor del santuario, y tú lo puedes encontrar en Génesis 31:3. Algunos recibieron el don de profetizar, como en el caso mencionado en 1 Samuel 10:10, refiriéndose a Saúl, además de todos los profetas que la Biblia menciona. El Espíritu Santo también capacita para que un individuo sea un juez, como en el caso de Otoniel, y eso lo encuentras en Génesis 3:10.
El Espíritu Santo da fuerza sobrenatural, como le sucedió a Sansón y se describe en Jueces 14:6 y 15:14. Pero vayamos a otra pregunta. ¿Algún texto del Antiguo Testamento menciona las 3 personas divinas? Esa también es una pregunta bastante difícil. Sin embargo, voy a poner 2 ejemplos para que los analicemos juntos. El primero se encuentra en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí tenemos una profecía mesiánica que se habría de cumplir en el ungido, traducción de la palabra hebrea Mesías. En el texto se habla en primera instancia del Espíritu de Jehová, el que está sobre mí, dice el texto. Y tenemos aquí la mención de la primera persona divina en este caso. Luego se dice que fue Jehová quien lo ungió. Aquí tenemos, o debemos entender, la mención de otra persona divina. Y la tercera persona es quien está hablando, es decir, aquel que fue ungido con el Espíritu, quien utiliza el pronombre mí y a quien se envió a esa misión. En pocas palabras, este versículo habla del ungido, del Espíritu y de Jehová. Concluyo la reflexión sobre este texto añadiendo que el Señor Jesús leyó ese texto en la sinagoga de Nazaret y tras aplicarlo a sí mismo dijo en Lucas 14:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dando con eso a entender que Él era el ungido enviado. Pero existe otro texto bíblico igualmente significativo del mismo autor y se encuentra en Isaías 48 del 12 al 16. Óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Y atentos, acercaos a mí, sigue diciendo el párrafo bíblico. Oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió, atención, Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí tenemos a alguien que por el contexto no es el profeta Isaías. Es el creador que fundó la tierra y midió los cielos con la palma de su mano derecha, quien no habla en secreto y que ha estado presente mientras lo que dijo se estaba cumpliendo. Él, en la frase final, dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Notan cómo tenemos al Creador que es enviado por Jehová el Señor y por el Espíritu? Sin duda, estamos frente a un texto muy poderoso. Pero alguien puede decir, ¿por qué Dios espera hasta el Nuevo Testamento para poner todo claro con respecto a las 3 personas divinas? La verdad es que Dios parece haber escogido revelarse gradualmente a la humanidad hasta que se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este texto nos muestra, entre otras cosas, que la revelación máxima de Dios es nuestro Salvador. De manera que el camino ascendente que tenemos para conocerlo se parece a la senda de los justos de la que habla Proverbios 4:18. ¿Quieres leerlo conmigo?
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero déjame hacer otra pregunta. ¿Menciona la Biblia la expresión Trinidad? A decir verdad, el término no aparece en la Biblia. Esa palabra ha sido acuñada para expresar el contexto de una unidad formada de 3 partes. Y ese concepto sí es bíblico. Tal vez esa sea la razón por la cual algunos cristianos prefieren usar la expresión deidad en lugar de Trinidad. Sin embargo, no está mal usar ese término. Otra pregunta sería, ¿cuál es el nombre de las 3 personas divinas? Una vez más estamos frente a un interrogante bastante singular. La Biblia abunda en títulos para Dios, pero cuando se refiere a nombres, lo más cercano que tenemos es lo que algunos teólogos llaman el tetragramaton, que son 4 consonantes hebreas, Yud, He, Bab, He, equivalentes en español a YHWH, de donde vienen el nombre Jehová o Yahvé. Así que podemos hablar de Jehová el Padre, Jehová el Hijo y del Espíritu de Jehová. Las designaciones, como las entendemos actualmente, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son títulos que nos llegan por parte de Jesús y los escritores del Nuevo Testamento. Pero te preguntarás, ¿por qué nos da Jesús esa terminología? ¿Por qué nos habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo? Sin duda alguna, el Señor Jesús nos habla del Padre, como en el caso del Padre Nuestro, que está en Mateo 6, del 9 al 13, Lucas 11, del 2 al 4, para darnos a entender que Dios no es un monarca absoluto, o que el Padre no es un monarca absoluto de difícil acceso, sino un Padre amoroso al que podemos ir tantas veces como queramos mediante la oración y podemos tener su completa atención. Por otro lado, de todos los títulos que se le han dado a Jesucristo, el único que Él usó para referirse a sí mismo fue el Hijo del Hombre, como en Mateo 8:20 y Marcos 2:28, para dar un par de ejemplos. Bueno, Él usó ese término, ese título, para hacernos saber que a pesar de ser divino, también se hizo uno de nosotros con el fin de salvarnos. Por otro lado, el título Espíritu Santo nos hace pensar en la divinidad de esa persona y su naturaleza espiritual. Pero ¿existe algún texto bíblico en donde se mencione a las 3 personas claramente? Hay varios. Déjame darte algunos ejemplos. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice Pablo, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Aquí se nos habla del evangelio de Jesucristo, se nos habla de ser una ofrenda agradable al Espíritu y se nos habla del evangelio de Dios. Otro texto es 2 Corintios 3:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En estos textos la palabra Dios obviamente se refiere al Padre, pero en Mateo 28:19 se lo expone claramente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una pregunta más sería, ¿cuál sería el texto que más claramente enseñe acerca de las 3 personas divinas? Este texto, en mi opinión, es el que describe el bautismo del Señor Jesús. Puedes encontrar esa narración en Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, del 9 al 11 y Lucas 4, 21 y 22. Leamos el primero. Y Jesús, ahí se nos habla de una de las personas, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí con claridad se describe al Señor Jesucristo, el Hijo, que estando sumergido salía del agua. Cuando el Espíritu Santo, tomando la forma de una paloma, descendía sobre él,
al tiempo que una voz celestial lo llamaba su Hijo amado. Si lo llama su Hijo y habla desde el cielo, es lógicamente el Padre Celestial. Jesús es el Hijo a quien se está haciendo referencia y está ubicado en otro lugar, sumergido en el agua y saliendo de ella. Mientras tanto, otro ser tomando forma de paloma está volando en el aire y descendiendo para posarse sobre Jesús. Hablamos obviamente del Espíritu Santo. Aquí están actuando cada uno en lugares diferentes y definidos. El cielo, el agua y el aire. Son descritos con claridad como personas completamente independientes la una de la otra. Aquí vemos a el Dios Salvador, la familia creadora, ahora cumpliendo un papel redentor hacia la humanidad. Algunos han llegado a preguntarse, ¿es en verdad el Espíritu Santo una persona? Hay dos características distintivas de una persona, ya sea divina, angelical o humana: el lenguaje y la decisión, la facultad de decidir. Déjame explicar eso. Verás, Dios usa el lenguaje para expresarse. La misma Biblia dice desde el comienzo, en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, los ángeles también se comunican mediante el lenguaje. Y nosotros, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, también lo hacemos. Por otro lado, Dios nos hizo con la capacidad de tomar decisiones a semejanza suya, al igual que los ángeles. Pues bien, esas dos características que nos hacen personas, las tiene el Espíritu Santo. Te invito a leer Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí se nos describe al Espíritu Santo hablando y escogiendo dos hombres, tomando una decisión. Si eso no describe a una persona, entonces no sé qué más podría hacerlo. Y para finalizar por hoy, permíteme hacer una última pregunta. ¿De dónde se concluye que al Espíritu Santo se le dé el título de Dios? Verás, en el Nuevo Testamento hay una historia de un hombre llamado Ananías y Zafira, su esposa, que habían hecho una promesa a Dios de vender una propiedad y traer el precio completo como una ofrenda. Sin embargo, después quisieron quedarse con parte de lo que habían prometido como ofrenda, mintiendo en cuanto al valor de la venta. Mira lo que el apóstol Pedro le dijo, según se registra en Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Si notas bien, Pedro dice que Ananías le estaba mintiendo al Espíritu Santo y luego añade que al hacer eso le estaba mintiendo a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo está recibiendo el título de Dios de una manera clara y directa. Podemos concluir diciendo que a medida que Dios se iba revelando a la humanidad, pudimos entender que la familia creadora y redentora está conformada por tres personas divinas, a quienes conocemos bajo los calificativos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo anterior no solo significa que tenemos información de Dios, sino que la deidad se da a conocer para que tengamos una relación con ella. ¿No te parece maravilloso tener un Padre que nos ama, un hermano como Jesús y contar con el consuelo y la ayuda del Espíritu Santo? Pues te invito a que esta semana puedas hablar con Dios y dirigirle algunas palabras a cada una de las tres personas divinas. Termino despidiéndome con gratitud por tu elección de ver este programa y felicitándote, porque sin duda lo que te mueve a eso es seguir conociendo al Salvador. Recibe un abrazo de mi parte y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.